un debate muy interesante con respecto a los personajes que aparecen en los sueños. Por un lado está la propuesta que dice que esos personajes son expresiones de nuestra propia psique, de nuestro subconsciente. Y por otro lado, desde perspectivas a lo mejor más, llamémoslas espirituales, pues habla de que son entidades foráneas. Yo soy poco amigo a las bipolaridades. Cuando digo después digo, alguien se está quedando fuera. Entonces intento buscar la integración. Solemos considerar que somos un yo, pero ¿y qué tal si somos muchos integrados? Entonces, cuando me encuentro con la sombra, puedo decir, no, es una parte de mi propia psique, pero quizás también tiene una especie de conciencia particular y al mismo tiempo forma parte de mí, como esa bacteria que tengo en mi estómago. Entonces ahí integraríamos ambas partes. Es una parte de mí, pero al mismo tiempo es ajeno a mí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Únicamente. Hoy tengo el gran agrado de compartir este espacio con Miguel Gasca. Él es psicólogo especializado en sueños lúcidos y también es autor del libro Soñar Lúcido. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias por compartir este espacio conmigo. Muchas gracias a ti, Dana, por invitarme para hablar aquí de sueños. Sí, hoy vamos a hablar de sueños lúcidos con Miguel. Y antes de adentrarnos un poquito en ellos, me gustaría que nos definas qué es un sueño lúcido y también que nos expliques cómo es que llegaste a especializarte en ellos. ¿Qué fue lo que te llamó tanto la atención de soñar lúcido que dijiste, a esto me quiero dedicar? Sí, pues el sueño lúcido es aquel sueño en el que te das cuenta de estar soñando, en el que eres consciente de estar soñando. Y eso abre la posibilidad a interactuar de forma activa con el sueño, de alguna manera a tener un cierto control en el sueño. Aunque es verdad que la palabra control a los onironautas no nos gusta mucho, más bien nos gusta más la palabra co-creación. Es una especie de creación entre el soñador y una inteligencia detrás del sueño, a falta de un nombre mejor, que propone escenarios, propone eventos en el sueño y como soñadores con conciencia elegimos cómo intervenir en esos eventos. Y en esa intervención pues el sueño la toma y nos proporciona otro nuevo escenario. Entonces sería una especie de co-creación entre el soñador y el sueño. Hay una analogía muy bonita que presenta uno de los autores de referencia en el sueño lúcido, que es Robert Waggoner, que dice que los onironautas somos aquellas personas que navegamos los sueños de alguna manera, que intentamos llevar conciencia a los sueños. Pues este autor, Robert Waggoner, dice que los onironautas son como marineros en el mar. Dice, un marinero no es capaz de controlar la intensidad o la fuerza del mar, pero sí que es verdad que desde su barco puede elegir cómo moverse, cómo acoger lo que el mar le trae. Entonces los onironautas lo que hacemos de alguna forma es esto, coger lo que nos trae el sueño y elegir en función de eso. Y luego me preguntabas que cómo arranqué con esto. Pues verás, en realidad yo no creo que sea un soñador lúcido natural o nato. Sí que en la infancia recuerdo haber tenido algún sueño lúcido esporádico, pero fue en realidad cuando arranqué con esto en el 2013. En ese año yo empecé a ver a un terapeuta, a un mentor que a día de hoy todavía sigo viendo, un mentor espiritual, que me habló de los sueños lúcidos. Yo no sabía lo que era, no conocía ese concepto, pero empecé a investigar. Me considero una persona muy curiosa y empecé a buscar qué eran los sueños lúcidos, cómo empezar a inducirlos y todo lo relacionado con este tema. Y bueno, pues soy de Zaragoza, soy maño y dicen que los maños somos muy cabezones. Y yo creo que sí. Yo así como cuando me obceco con un tema me voy a fondo. Entonces leí, yo creo que en poco tiempo, todo lo que había publicado en español sobre sueños lúcidos, todos los libros, papers científicos, me vi vídeos, canales de YouTube, foros, blogs, empecé a practicar y no tuve ningún resultado. Durante 5 meses, empecé como en julio del 2013, durante 5 meses estuve ahí muy volcado en esto y no conseguí ningún resultado. Pero el 27 de diciembre del 2013 tuve mi primer sueño lúcido y en ese sueño, arrancaba el sueño, la parte no consciente. Yo estaba subiendo una montaña y en lo alto de la montaña miré para abajo y había como una especie de cortado y sentí vértigo. Entonces yo reconocí el vértigo como una señal onírica personal. ¿Qué es una señal onírica personal? Es algo que se repite en los sueños y que nos sirve como disparador de lucidez.
Yo en vigilia, en el estado despierto, no solía sentir vértigo, o de hecho no siento vértigo, pero en los sueños aparecía de vez en cuando esa sensación. Entonces, en mi diario de sueños yo había apuntado que el vértigo era una señal onírica personal. El caso es que yo estaba en lo alto de esa montaña, mirando por el cortado, siento vértigo, digo, puede ser que esté soñando. Entonces hice una prueba de realidad. Las pruebas de realidad son acciones que se realizan tanto en vigilia, en el estado despierto, como en el sueño para comprobar en qué realidad nos encontramos. Y probablemente la mayoría de las personas que nos estén viendo ahora dirán, oye, a mí no me hace falta hacer una prueba de realidad para saber que ahora estoy despierto. Y es verdad. Lo que pasa es que el sueño simula muy bien esta sensación de estar despiertos. Entonces, pruebas de realidad hay muchísimas. Yo la que uso habitualmente es intentar atravesar la palma de la mano con el dedo de la otra, y si lo consigo es que estoy soñando, ¿vale? Y si no lo consigo, pues probablemente estoy despierto, aunque en ocasiones puede ser que el sueño simule también el comportamiento de la mano física. El caso es que hice una prueba de realidad en mi sueño, atravesé la palma de la mano, confirmé que estaba soñando y lo primero que hice fue volar de manera espontánea. Es una de las cosas que por estadística más se repite en los sueños lúcidos, el vuelo. Y entonces decidí volar y bajé la ladera de la montaña volando, recorrí un valle precioso de un lado para otro y recuerdo estar gritando en el sueño mientras volaba y decía ¡guau! Y tenía buen recuerdo de mi estado de vigilia y sabía que estaba durmiendo en una cama y sabía que al lado de mí estaba mi mujer durmiendo también. Entonces recuerdo en el sueño estar pensando, espero que mi cuerpo físico no esté gritando, porque si no mi mujer se va a despertar, me va a dar un collejón en el cogote y eso sí que me va a dejar bien lúcido. El caso es que no debí de gritar porque no se despertó. Bueno, estuve haciendo varios vuelos, paré en una explanada de hierba, cogí una brizna de hierba, vi el verdor y el rocío cayendo por la brizna de hierba que me pareció totalmente alucinante. Yo decía, ¿cómo puede ser que mi mente esté creando esto a tiempo real? Me parecía alucinante. Estuve haciendo una serie de maniobras que había estado leyendo en un libro antes de dormir, o sea, tenía recuerdo de mi yo de vigilia y después de un rato pues el sueño empezó a diluirse y desperté en la cama. Y dije, ostras, ¿pero esto qué es? O sea, llevo 33 años en esta vida, había tenido algún sueño esporádico de niño, pero nada, poca cosa. ¿Cómo puede ser que esto esté a mi disposición todas las noches y que hasta ahora no había conectado con ello? Bueno, fue una experiencia increíble. Y entonces decidí profundizar más y estuve pues, practicando más. El siguiente sueño lúcido se demoró también unos pocos meses, no tantos, y cada vez fui acortando la frecuencia, o sea, el tiempo que tardaba en conseguir el siguiente sueño lúcido y digamos que desarrollando esa capacidad. Y en el año 2017, 4 años después, decidí empezar a divulgar sobre este fenómeno y ahí creé la web soñarlucido.com y con el objetivo precisamente de esto, de difundir el fenómeno, de estudiarlo, investigarlo tanto a nivel subjetivo como a nivel científico en la medida de lo posible y también de proporcionar formación a aquellas personas que quieran ir un poco más allá en su capacidad de soñar lúcido. Uh-huh. Para aquellas personas que quieran ir un poco más allá, que tal vez se les haya dado la oportunidad de tomar esa conciencia, ¿no? Y tú bien dices, esas pruebas de realidad, ¿no? Porque sí que puedes tomar conciencia, pero luego como que te vuelves a perder y caes un poco en ese sueño inconsciente, ¿no? ¿De qué manera estas pruebas de conciencia tal vez pueden elevar nuestro nivel de conciencia y hacer que el sueño sea más vívido, corríjame si me equivoco, o que tenga mayor duración? Porque normalmente cuando estamos empezando en este mundo es, tomo conciencia y me despierto, ¿no? Porque me emociono y me despierto. Y siempre me pasa lo mismo, no me puedo mantener en el sueño. ¿Puedes dar técnicas o qué tipos de estas pruebas podemos utilizar en el sueño? Sí, una vez que se alcanza la lucidez hay una línea muy fina, es como como hacen ¿cómo es la palabra? Desde el circo que van yendo por una cuerda floja. Entonces, si te caes por un lado, te despiertas porque te activas demasiado. Si te caes por el otro, pierdes la conciencia. Entonces, es una línea muy fina que la recomendación es que hay que venir trabajada desde la vigilia. Una de las capacidades fundamentales para la lucidez en el sueño es el trabajo con la atención y una de las prácticas fundamentales es la meditación. La meditación convencional, sea el marco de mindfulness, vipassana, meditación zen, cualquiera va bien para la lucidez en el sueño, para estabilizar y para sostener la lucidez y elevarla, pero luego también hay meditaciones específicas para el sueño lúcido. Hay que entender que
siempre hay un ego del sueño, hay un personaje que nos representa en el sueño. Estamos hablando de lo que son sueños convencionales, de los que son como narrativas más bien parecidas a películas y demás, en las que estamos inmersos en primera persona. Y en esos casos siempre hay un personaje que nos representa. Casi siempre se parece a nosotros, aunque no siempre, pero siempre hay un personaje que nos representa. Entonces, el que lleva la voz cantante a nivel perceptual es ese personaje. Y si ese personaje que nos representa en el sueño tiene capacidad de metacognición, la metacognición es la capacidad de ser conscientes de nuestros propios procesos mentales. Entonces, si tenemos una capacidad de metacognición trabajada, digamos que nos podemos desapegar de los fenómenos del sueño. Los fenómenos del sueño pueden ser otros personajes, pueden ser los objetos, pueden ser las narrativas, y si somos capaces de desapegarnos, entonces somos capaces de estabilizar la experiencia, de sostenernos en ella, de no dejarnos llevar y por lo tanto no caer en el sueño inconsciente, y al mismo tiempo de no emocionarnos demasiado y despertarnos. Entonces el trabajo con la atención en vigilia, por ejemplo con la práctica de meditación o yoga, qigong, tai chi, vendría muy bien para estabilizar un sueño y alargar la experiencia. Uh-huh. Yo compartiría una que a mí me ha funcionado también, es al momento de darme cuenta, es como respirar, que sería como meditando, ¿no? O sea, recordar la meditación en la vigilia, es como, vale, estoy soñando, me relajo, trato de relajarme, pero me sigo repitiendo estás soñando, no te olvides. Es muy fácil volver a caer en la inconsciencia, ¿no? Claro, todas aquellas prácticas o movimientos que hacemos en el sueño para consolidar nuestra sensación sentida de este cuerpo que nos representa en el sueño, pues son muy positivas. Por ejemplo, esta que comentar de respirar está perfecta. Palpar el propio cuerpo está muy bien, frotar las manos, incluso en ocasiones al principio de la experiencia es recomendable ir moviéndose por el espacio de onírico mientras vas frotando las manos, vas mirando así, mientras frotas las manos. Por un lado estás estabilizando tu cuerpo onírico y por otro lado estás recordándote que es un sueño, porque habitualmente no vamos por la calle así. Entonces, al estar haciendo así en el sueño, te recuerdas que es que estás en un sueño. Después de un rato que estás estabilizando, ya aparece una sensación que dices, ya está, ya el sueño es estable, podría quedarme aquí horas. Hay que tener cuidado con esta sensación subjetiva porque, aunque es verdad que el sueño se ha solidificado un poco más, es más estable, en ocasiones es un poco engañoso y al rato, ¡pum!, puede ser que perdamos la conciencia o incluso que nos despertemos. O bueno, que tengamos un falso despertar, que si quieres podemos comentar lo que es un falso despertar porque es un fenómeno muy asociado al sueño lúcido. El falso despertar es una experiencia en la que nos despertamos en nuestra cama, nos levantamos habitualmente y pues yo qué sé, pues vas a la cocina, te preparas el desayuno, te preparas la tostada del desayuno y de repente ¡pum!, te vuelves a despertar en la cama. Es un falso despertar. Es la sensación de que me he despertado, pero en realidad es un sueño que simula un despertar, es un falso despertar. Los sueños lúcidos en muchas ocasiones terminan con un falso despertar. ¿Por qué? Pues porque en muchas ocasiones en los sueños, en un sueño lúcido, nos decimos, ay, a ver si puedo conseguir alargar la experiencia y no despertarme. Entonces, como decíamos antes, que somos co-creadores de la experiencia onírica, el sueño coge ese pensamiento, no quiero despertarme, y lo convierte en un escenario, que es precisamente un despertar. Entonces, por eso los sueños lúcidos muchas veces terminan en un falso despertar a raíz de ese pensamiento. Tiene todo el sentido. ¿De qué manera podemos entrenar en la vigilia a nuestra mente para tener sueños lúcidos? Hay 3 prácticas que son las recomendables para empezar, aquellas personas que se interesen por este tema. Una de ellas es tener un diario de sueños. Sin duda es la herramienta principal de todo onironauta, por varios motivos. El diario de sueños proporciona desarrollo en diferentes capacidades que nos van a venir muy bien. Por un lado, va a mejorar nuestra memoria onírica. Cuando ponemos intención en recordar nuestros sueños, a la mañana al despertar es más fácil que los recordemos y que los apuntemos. Y al apuntarlos es más fácil que la noche siguiente recordemos los sueños. Por otro lado, el diario de sueños nos va a proporcionar lo que he comentado antes, señales oníricas personales. Cuando tenemos registrados una serie de sueños, empezamos a ver patrones, elementos que se repiten. Por ejemplo, el vértigo, que te comentaba antes. O, por ejemplo, yo qué sé, mi colegio de la infancia. O, por ejemplo, mi tía Paqui, que vive a 1000 kilómetros de mí, pero oye, mira, aparece muchas veces en mi sueño. Entonces, cuando detectamos estas señales oníricas personales, podemos trabajar en vigilia para convertirlas en activadores. Eso quiere decir que hago un trabajo en vigilia para que la próxima vez que aparezca este elemento, esta señal onírica personal,
mi Tiapaki, me haga la pregunta, ¿estoy soñando? Y entonces ahí hago una prueba de realidad. Entonces, primera herramienta recomendable, el diario de sueños. La segunda, como he comentado, la práctica de meditación o en realidad cualquier práctica en la que se incorpore la consciencia, ¿vale? Cualquier disciplina en la que trabajemos la consciencia o la atención en el presente. También proporciona cosas interesantes como la estabilización de la experiencia, como por ejemplo la mayor duración de la experiencia. Y la tercera práctica sería una especie de meditación informal, que sería preguntarnos en diferentes momentos del día si estoy soñando. ¿Vale? Lo que conseguimos con esto, sobre todo si son en momentos en los que ocurre algo raro, algo inesperado, algo infrecuente, lo que conseguimos con esto es sensibilizarnos a que ocurran cosas raras, inesperadas, infrecuentes, incoherentes, de tal forma que en el sueño, que continuamente están pasando cosas incoherentes con respecto a la lógica de vigilia, pues me pueda dar cuenta. Entonces, estas serían las tres primeras prácticas que recomendaría para alguien que quiere arrancar con esto. Uh-huh. ¿Por qué nos interesa, Miguel, tener sueños lúcidos? ¿Qué beneficios puede traer para nuestra salud? Hay varias utilidades, la salud es una de ellas. Por lo general, la mayoría de las personas que se interesan por esto suele ser para vivir experiencias que son imposibles de vivir en vigilia. En realidad, cualquier cosa que podamos imaginar en vigilia, en estado despierto, la podemos experimentar en un sueño con el mismo grado de inmersión que estamos teniendo ahora mismo. Es decir, un sueño lúcido no es como imaginar o como visualizar. Un sueño lúcido lo que se experimenta es exactamente igual que lo que estamos viviendo ahora, lo único que en un escenario onírico. Entonces, eso es muy divertido. Desde el punto de vista lúdico está muy bien. Entonces, es como la primera llamada de atención de las personas que quieren experimentar esto. Luego, por lo general, hay otros niveles. Hay personas que dicen que son niveles más profundos. No sé, yo no lo tengo tan claro. Yo creo que el mero hecho de experimentar ya puede ser muy positivo. Pero en algunos sitios se dice que en niveles más profundos está el tema del autoconocimiento, para explorar tu mundo psíquico. Desde algunos paradigmas se habla de que el sueño es una expresión de nuestra propia psique, donde hay un ego del sueño, donde está el personaje que me representa, pero todos los demás elementos del sueño, de alguna forma, también son partes de mi propia psique. Y al interactuar con ellos, pues de alguna forma me estoy conociendo, ¿vale? Autoconocimiento, está también el tema de la sanación, desde el sueño lúcido, aunque en realidad desde el sueño también podemos encontrar elementos simbólicos que representen, pues por ejemplo, alguna enfermedad que está arrancando. En mi caso te puedo contar que cuando me voy a acatarrar o está ahí arrancando algo, pero todavía no soy consciente de ello, suelo tener sueños con aguas sucias, aguas contaminadas, aparecen insectos por mi cuerpo y a los 2 días o así, ¡pum!, ya empiezo con el dolor de garganta, la nariz, es como que empieza a incubarse y el sueño se anticipa. Y digo, uy, ya esto me está avisando de algo. E incluso si yo me doy cuenta de eso y empiezo a tomar medidas, es posible que lo corte, que el catarro no vaya al máximo o que dure menos tiempo. Y hay muchos casos de personas que han podido percibir en sus sueños patologías, incluso con semanas y meses de antelación. Entonces, de alguna manera es como que el sueño del cuerpo, que podríamos entender que también nos informa de manera inconsciente de datos, pues a través del sueño nos da información y podemos anticiparnos. También el tema de trabajo con pesadillas, terapéutico. Las pesadillas recurrentes se trabajan muy bien desde el sueño lúcido. Y en último término, para la espiritualidad. Defino espiritualidad como aquel aspecto de lo real que nos trasciende, pero del que al mismo tiempo todos formamos parte. Y hay una analogía muy bonita con el sueño, y es que en el sueño somos ese ego del sueño, pero también somos todo lo que rodea el sueño. Si eso lo trasladamos a la vigilia, a la espiritualidad vivida en vigilia, pues yo siento que mi identidad es la de Miguel, pero de alguna forma desde ese ámbito espiritual también soy Dana o también soy cada una de las personas que están viendo este vídeo ahora, por ejemplo. Uh-huh. Y acá has tocado un montón de temas, a ver si podemos seguir un poquito adentrándonos en cada uno de ellos. Ahora que comentabas lo de la enfermedad, me has recordado que a mí también me pasaba lo mismo con las infecciones urinarias. Sí, que se suele asociar un poco con, bueno, cuando tienes una infección y te dan muchas ganas de orinar muy frecuentemente, no es como uno de los síntomas más recurrentes, es como estás marcando tu territorio, ¿no? Y a mí me solía pasar que cuando tenía sueños en donde veía a mi pareja con otra persona, pues al poco tiempo me daba una infección urinaria, ¿no? Como tratando de marcar territorio. Y fue darme cuenta de esto
Y gracias a ello pude como que revertir esa parte de mí que tenía tal vez ese miedo, ¿no? De ser abandonada por la pareja o de que, bueno, que tenía que ver con esto, ¿no? Entonces como que el sueño me avisaba de tal vez algún pensamiento inconsciente o algún miedo inconsciente que tenía como para yo trabajarlo y pues calmar tal vez a esa niña que en algún pasado se sintió abandonada, ¿no? Y poder revertirlo. En este mismo sentido, podemos utilizar los sueños lúcidos para enfrentarnos a esos miedos que aún no sentimos que tenemos el valor de enfrentarlos aquí en la realidad. Sí, sin duda. De hecho, a nivel terapéutico, el sueño lúcido es una buena herramienta para trabajar, por ejemplo, fobias, miedos en vigilia. Sería algo parecido a lo que se hace en una sesión terapéutica, por ejemplo, en exposición, alguien que tenga, yo qué sé, miedo a volar en avión. Entonces le hace una relajación y que vaya imaginando, pues primero cómo se acerca al aeropuerto y cada vez se van buscando hitos un poco más cercanos al vuelo en el avión. Luego que está en la escalinata para subir al avión, luego que está en el avión pero el avión está apagado, etc. Entonces eso funciona muy bien. Un paso más allá sería, en lugar de en relajación, en hipnosis, en estado hipnótico, porque la inmersión es mayor. Y un paso más allá sería eso mismo, por ejemplo, en un sueño lúcido. Entonces sería una manera de trabajar los miedos muy potente, porque por un lado la persona sabe que puede salir de ahí cuando quiera. Se hace normalmente la práctica en vigilia, en estado de hipnosis, se le dice cuando tengas un sueño lúcido, haz esto mismo que hemos hecho en hipnosis, pero en el sueño lúcido. Y funciona realmente bien. La dificultad está en encontrar a alguien que tenga esa facilidad y ese control para elaborar una escena similar a esta. Pero si es un paciente que tiene esa facilidad, parece que es una herramienta muy, muy potente. Y en este mismo sentido, por ejemplo, desde el punto de vista junguiano de la psicología analítica, que habla de arquetipos, de aquellos aspectos universales que de alguna forma todos tenemos integrados. Uno de esos arquetipos es el de la sombra, que se define como todas aquellas partes de mí que no acepto, pero que están ahí como encubiertas. Entonces, en el sueño lúcido, por ejemplo, puedo pedir que aparezca una representación de mi sombra. Aquí es importante decir, por lo menos yo así lo vivo, que lo que nos encontramos en los sueños son representaciones de información abstracta. Es decir, cuando hablamos de la sombra es un nombre, es una palabra que apela a una información abstracta. La imagen que yo veo en el sueño no es la sombra, es una representación de la sombra. Digamos que la sombra pura no se puede aprehender, no se puede conectar con ella. Entonces utilizamos la palabra la sombra o la imagen que aparece en mi sueño. Entonces, una vez que aparece la sombra, pues simplemente se trata de aceptarla y de integrarla en la medida de lo posible. Es difícil, ¿eh? Yo las veces que he hecho trabajo con la sombra da mucho miedo, evidentemente, porque para eso es la sombra. Entonces pues suelen ser seres muy oscuros, muy terroríficos, muy amenazantes, pero cuando te quedas ahí y aguantas a pesar de las ganas que tienes de salir corriendo, de repente la sombra empieza a transformarse, cambia a otra cosa, a veces son cosas reconocibles, que nos dan mucha información. ¿Por qué de repente la sombra se convierte en mi jefe? ¿O por qué de repente la sombra se convierte en mi vecina del quinto? Y eso ayuda luego a trabajar y a integrar en vigilia. Y otras veces no se convierten en cosas reconocibles, sino que simplemente se diluyen, se difuminan, o se convierten en luz, o se convierten en un espejo y te ves a ti mismo delante y dices, ostras, ¿qué quiere decir esto de que la sombra soy yo, pero reflejado? Entonces es bien interesante trabajar los miedos desde el sueño y desde el sueño lúcido. ¿Cómo podemos hacer esto? Simplemente tomar conciencia y decir o pensar, quiero enfrentarme a mi miedo a, por ejemplo, a la oscuridad o a mi miedo a independizarme del trabajo y se te plantea una escena frente a ti. ¿Sí es simple? Todo lo que podamos hacer por anticipado, es decir, antes de llegar al sueño, mejor que mejor, porque en el sueño no tenemos tanto margen de maniobra. Si pensamos mucho en el sueño, nos lleva al despertar. Entonces lo que se recomienda es tener planes de acción por escrito. En vigilia, en estado despierto, escribo, yo qué sé, pues quiero encontrarme con mi sombra, o quiero transformar mi sombra, o quiero dar un abrazo a mi niño interior, lo que sea. Entonces ahí escribo cómo imagino yo que va a ser la escena. Incluso la dibujo. Digo qué palabras voy a decir en el sueño para llevar a cabo ese plan de acción. Por ejemplo, que aparezca mi niño interior. O sea, todo lo que pueda concretar, mejor que mejor. Cuando llegue el sueño, eso no se va a cumplir, porque claro, vamos con todo nuestro control egoico para llevar a cabo ese plan de acción y demás. Entonces, alcanzo la lucidez,
como he hecho ya el trabajo en vigilia, eso facilita que me acuerde de mi plan de acción, porque no siempre nos acordamos del plan de acción. Y es muy frustrante. Me ha pasado muchos sueños lúcidos que digo, ay, ¿cuál era mi plan de acción? Y se siente presión en el sueño porque, por un lado, quiero acordarme de mi plan de acción, pero por otro lado sé que si pienso mucho me voy a despertar. Entonces es ahí en ese juego un poco complicado. Bueno, el caso es que vamos con el plan de acción bien diseñado desde la vigilia, por ejemplo, encontrarme con mi niño interior y llega el sueño, alcanzo la lucidez y yo lo que hago normalmente es cierro los ojos para borrar el escenario que hay en ese momento, porque si no hay que empezar a hacer cambios en el escenario y es más complicado. Cierro los ojos y digo, quiero encontrarme con mi niño interior y confío en que el sueño me traiga lo que me tenga que traer. Hay veces que sí que aparece mi niño interior y hay otras veces que resultan muy interesantes que no tiene nada que ver con mi plan de acción. Es como la inteligencia detrás del sueño que dice, vale, tú quieres esto, pero no necesitas esto, lo que necesitas es esto otro. Y me trae otra cosa que es aparentemente inverosímil. Entonces está súper bien quedarse con eso, llevarlo a la vigilia y decir, vale, ¿y esto qué quiere decir? ¿Qué supone para mí? Entonces, yo soy partidario de, durante un tiempo, no buscar un significado mental. Dejas que te empape esa experiencia onírica, estás con ella incluso varios días, puedes hacer algún trabajo artístico y después de este tiempo ya sí que puedes meter algo de mente y buscar significados y símbolos. Y es muy bonito hacer este tipo de trabajo de integración. Uh-huh. ¿Cómo podemos interpretar estos sueños? ¿Hay Pues algún manual para hacerlo? ¿Es sí, todo muy hay. subjetivo? Sí que tenemos a día de hoy, bueno, formo parte de la Asociación Internacional del Estudio del Sueño y lo que aparece en su normativa, digamos, en sus protocolos, es entender que el propietario último de un sueño es la persona que lo ha soñado. Entonces, antiguamente sí que había ahí una persona que tú ibas con tu sueño y te decía, has soñado esto, significa tal, tal y tal. En realidad, nadie sabe lo que significa un sueño. Y en último término, la que mejor lo sabe es la persona que lo ha soñado. Entonces sí que la interpretación es muy subjetiva, aunque es verdad que hay patrones colectivos y puedes intuir por dónde van los tiros y dar propuestas. Pero yo soy partidario de ver qué supone cada uno de los elementos del sueño para mí mismo. Y luego sí, a lo mejor tocar estos significados más universales. Hay libros muy interesantes por ahí. Por ejemplo, me gusta mucho uno de un autor que se llama Stefan Kaplan, que se llama Manual de Interpretación de los Sueños, y es muy completo. A día de hoy es difícil de conseguir en formato papel, pero en digital sí que se puede encontrar por ahí, relativamente fácil. Y luego otro que me parece una joya, que se llama Deja que tu cuerpo interprete tus sueños, de Eugene Gendlin. Y este me gusta mucho porque va un poco más allá de lo que es la interpretación a nivel mental y toca la sensación sentida del sueño. Es decir, que este personaje que ha aparecido aquí, o este escenario, o esta narrativa, me la dejo, me la coloco en el cuerpo a nivel interno y a ver qué florece a partir de ahí, a ver qué nace, a ver con qué me conecta. Pero no es tanto una interpretación mental como desde el cuerpo, desde lo somático, y es muy interesante. Uh-huh. Miguel, cuéntame qué son la activación y la reserva lúcida. Uh-huh. Activación, reserva lúcida y metacognición, digamos que son los tres factores que para mí han de estar presentes en un sueño lúcido. Es un modelo, al final es una especie de mapa para poder entender qué es lo que tenemos que trabajar para poder llegar a la lucidez. Entonces, cada uno de estos factores se corresponden en mayor medida con una de las propiedades que más nos interesan a los onironautas. Todos los soñadores lúcidos lo que queremos es tener más sueños lúcidos, frecuencia, más duración de experiencias y más control en las experiencias. Más control entendido como esta co-creación que te comentaba. Entonces, cada uno de estos factores apuntan a cada una de estas propiedades. La activación es una disposición neurológica particular que se da en los sueños lúcidos, a diferencia de los sueños comunes. En los sueños lúcidos hay partes del cerebro que están activadas y en los sueños comunes no están activadas. Todo lo que, partes, por ejemplo, de la corteza prefrontal, que tiene que ver con funciones ejecutivas, por ejemplo, pues están más activas. Entonces, tenemos que conseguir esta activación bien con técnicas, bien con suplementos, con hierbas, con combinaciones de todas ellas, para favorecer mayor frecuencia de sueños lúcidos. Entonces, factor 1, activación. Factor 2 es la reserva lúcida. La reserva lúcida se define como una especie de energía que tenemos disponible para poder dedicar al sueño lúcido. Y hay una analogía que me gusta hacer porque se entiende bien. Por ejemplo, con nuestro móvil, con nuestro smartphone, tiene una capacidad, yo qué sé, pues 256 gigas. De esos 256 gigas, a lo mejor tenemos ocupado pues 250 con aplicaciones y algunas de ellas las utilizamos, pero otras las descargamos hace
2 años y a día de hoy ni las utilizamos. Entonces, de esa capacidad de 256 hay un porcentaje que es con aplicaciones obsoletas. Si eso lo trasladamos a nuestra psique, es posible que también haya por ahí programas automáticos, algunos heredados de la familia o de la sociedad, que en su día tuvieron su funcionalidad, pero que a día de hoy ya no se utilizan. Entonces es interesante recuperar la energía, desinstalar esos programas automáticos de nuestra psique para poder aprovechar esa energía para el sueño lúcido. Que digo sueño lúcido o puede ser lo que cada uno quiera, ¿eh? Quien quiera, yo que sé, quien sea aficionado a la pesca del salmón noruego, pues lo aplicará en la pesca del salmón noruego. En mi caso, pues, es para el sueño lúcido. Entonces, reserva lúcida, energía, lo que consigue es más duración. Tenemos más combustible, más energía para poder alargar la experiencia. Y el tercer factor es la metacognición. La metacognición es la capacidad de ser conscientes de nuestros propios procesos mentales. Y eso tiene que ver, como comentaba antes, con el control. Cuando podemos desapegarnos de nuestros procesos mentales, verlos como un objeto, no como que yo soy eso, puedo conseguir cambios en ellos. Y eso trasladado a un sueño se convierte en que los procesos mentales son los elementos externos al ego del sueño, entonces puedo hacer cambios en ello. Si yo, por ejemplo, estoy en un sueño, alcanzo la lucidez y veo una cascada, pero yo me creo que esa cascada, a pesar de que sé que estoy soñando, creo que esa cascada es real, que eso puede ocurrir, no puedo hacer cambios, porque una cascada real para mí no puedo hacer cambios. Si yo sé que es un elemento de un sueño, puedo de repente hacer así con mi mano y que se pare. O ni siquiera hacer así con la mano, porque esto no hace falta hacerlo en un sueño, simplemente pensar que se pare y ya se va a parar. Es muy curioso porque en algunos sueños, en muchos, alcanzamos la lucidez, lo que se llama el insight, el darme cuenta de que estoy soñando, pero en ocasiones me encuentro con gente conocida, pues con mi hermana o con mi amigo Alberto o con mi mujer, y les digo, oye, Carolina, mi hermana, que estamos soñando, y no me doy cuenta de que ese personaje con el que estoy interactuando, lo más probable es que no sea mi hermana, que sea una representación de mi hermana a partir de mis memorias. No cierro la puerta a que a lo mejor quizás un pequeño porcentaje pueda ser ella misma. Y a lo mejor pues hay una interacción, un sueño compartido o algo así. Pero lo más probable, el sentido común nos dice que lo más seguro es que sea una representación de mi psique. Lo que quiero decir con esto es que aunque alcanzamos el insight, el darme cuenta de que estoy soñando, en ocasiones ese insight no alcanza todos los elementos del sueño. Claro, ahora que dices esto de la cascada, me ha pasado darme cuenta que estoy soñando, pero tal vez no tengo esa reserva de energía suficiente de la que tú hablas para poder cambiar esa cascada, ¿no? O transformar el escenario o si no, echarme a volar, ¿no? Es como salto, pero hay algo que no me permite terminar de hacer ese salto y ponerme a volar, ¿no? Eso tiene que ver un poco con el nivel de conciencia que hemos alcanzado en el sueño. Sí, sin duda. Cuanto más desarrollo conseguimos en estos factores, como digo, a ver, intento asociar cada factor a una propiedad, pero en realidad todos interactúan. La metacognición también favorece más reserva lúcida, la reserva lúcida favorece más activación, etc. Entonces, cuando no podemos hacer algún cambio en el sueño, por ejemplo, yo sé que estoy soñando, pero no puedo atravesar una pared, tiene que ver con patrones que me llevo desde la vigilia hasta el sueño. Al final estamos muy habituados a que una pared es sólida, o estamos muy habituados a que la cascada no puede pararse o a que yo no puedo volar. Entonces, cuando tenemos más energía o más metacognición, podemos hacer esos cambios. ¿Sí? Hay una cosa interesante con esto, y es que en algunos paradigmas se propone que cambios en la interacción con los objetos físicos del sueño proporcionan cambios a nivel mental. Por ejemplo, el atravesar una pared sólida que al principio no puedo, pero al final lo atravieso, sería como romper con patrones mentales muy rígidos. Y es interesante interactuar con el entorno físico, entre comillas, del sueño para conseguir cambios en el entorno mental, en el entorno subjetivo de nuestro mundo interno. Claro, totalmente. No me sigo creyendo tal vez esta persona material, ¿no? Es imposible atravesar una pared. Que un poco limpiar esas creencias que limitan, ¿no? Crear, bueno, manifestar, hacer la cuenta de la manifestación y de eliminar estas creencias limitantes. Una buena herramienta del sueño lúcido para comenzar a hacerlo. Hablabas también de suplementos para poder tener sueños lúcidos. ¿Podrías recomendar alguno de ellos? Sí, a ver, siempre digo que la práctica principal ha de ser la práctica cognitiva, la de las técnicas convencionales cognitivas, pero bueno, los suplementos y las hierbas pueden proporcionar un complemento, y también recomiendo que antes de utilizar algún suplemento o alguna hierba, pues la persona consulte con su médico, con personal sanitario, para ver que no interactúe con algún otro fármaco que esté tomando o algo de este estilo.
Aún así son todo sustancias muy seguras y en cuanto a suplementos, la más popular, la que en laboratorio se ha demostrado que es más efectiva, es la galantamina. La galantamina en realidad es un fármaco que se receta para el Alzheimer. Y lo que favorece es, bueno, no quiero meterme mucho en rollos muy técnicos porque será aburrido, pero lo que favorece es una inhibición de una sustancia que se llama acetilcolinesterasa y eso mejora la memoria. Entonces se ha visto que la galantamina favorece los sueños lúcidos. Ahora bien, por ejemplo, en España la galantamina no se puede comprar sin receta, pero hay otros suplementos como por ejemplo la Upercina A, que esta sí que se puede adquirir fácilmente incluso en Amazon, por ejemplo, que es prácticamente igual el efecto que la galantamina y esta no requiere prescripción médica. De hecho, es lo que se conoce como nootrópico, una sustancia que favorece el funcionamiento, el rendimiento cognitivo. En este caso, pues favorece la memoria. Ahora bien, está bien asesorarse porque hay que saber cómo tomarlo, tiene unos ciertos efectos secundarios que aunque no son muy graves, pues pueden ser algo incómodos. Entonces hay que saber en qué momento tomarlo, en qué dosis y hay que andar con un poco de cuidado. Más fáciles de manejar son las hierbas. Las hierbas en infusión. Hay algunas hierbas que se conocen como onirógenos y que son muy seguras, se pueden conseguir en herboristerías especializadas o incluso en el supermercado, algunas de ellas. Y bueno, también pueden dar un toque interesante. De mis favoritas está la Artemisa. La Artemisa es muy conocida a nivel histórico porque bueno, se dice que lo utilizaban las brujas pues para potenciar sus habilidades psíquicas y demás. Y luego incluso a nivel terapéutico es interesante para, por ejemplo, dolores menstruales y también me suena que hace unos años una médico japonesa, creo que era, ganó un premio Nobel por la artemisina. La artemisina es uno de los principios activos de la artemisa y pues se vio que era muy interesante ahora no recuerdo cuál era para la malaria. Para la malaria, eso es, para la malaria, sí. Entonces la artemisa a mí me gusta mucho. Y luego la hierba por excelencia para el sueño lúcido es la calea. Calea zacatechichi, es una hierba originaria de México y es curioso porque no hay casi nada publicado, por lo menos a nivel científico, en cuanto a por qué es efectiva para el sueño lúcido. Parece que no van los tiros por donde va la artemisa o la upercina, que sí que bueno, tienen un componente para mejorar la memoria. Parece que la calea nos lleva a un sueño un poco más superficial, con microdespertares, favorece la fase hipnagógica, que es la fase intermedia entre el estar despierto y el estar dormido, pero es verdad que bueno, para mí es la más efectiva y en general se suele decir que es la gente le suele hacer el efecto mayor. Ahora bien, es muy desagradable de tomar, muy desagradable, es muy amarga. Pero cuando digo que es muy amarga, no es que, ¡ay, qué amarga es! No, es que una vez que te la tragas te queda el amargo en la boca, incluso hay gente que le provoca náuseas, es muy desagradable. Te acabas acostumbrando, pero es desagradable. Y luego también hay que saber cómo tomarla. Es segura, pero hay que tener un cierto cuidado porque también puede tener efectos secundarios hepatotóxicos. Entonces, bueno, hay que saber la dosis también, en qué momento tomarla, con qué frecuencia, etcétera. Estas serían las que diría así como para arrancar. Sí, muy bien, sí. Yo sí soy bastante consumidora de Artemisa, más que nada en invierno. A mí me funciona bastante para subir las defensas y los reactivos. Cuéntame en qué consiste la técnica Wake Up to Bed. Pues Wake Up to Bed es una de las técnicas por excelencia para conseguir ese estado de activación que comentaba antes. Hablaba de tres factores: activación, reserva lúcida y metacognición. Pues para la activación, una de las técnicas más populares es el Wake Up to Bed. También se ha demostrado en laboratorio que es de las que más eficacia tiene. Ahora es un poco incómoda. O mucho incómoda, bueno, según el perfil de la persona. Consiste en irse a dormir de la manera habitual y olvidarte de sueños lúcidos durante las 4 o 5 primeras horas de la noche. Duermes para recuperarte y te olvidas de sueños lúcidos. A las 4 o 5 horas te pones la alarma o bien te despiertas de forma natural y este es un rato despierto. Y en ese rato pues haces alguna actividad que te active, que te espabile. Puede ser escribir, por ejemplo, el diario de los sueños o leer algún libro sobre sueños lúcidos. Y entonces te activas un poquito y entre 15 y 45 minutos y regresas a la cama. El volver a la cama normalmente se combina con alguna otra técnica, como por ejemplo MILE, que tiene que ver con inducir sueños lúcidos desde el punto de vista mnemónico, desde la memoria, o SILE, que es inducir sueños lúcidos a través de los canales sensoriales. Bueno, combinas Wake Up to Bed con otra técnica y te dejas dormir. Entonces, como has estado un tiempo despierto, esa pequeña activación de ese tiempo despierto
favorece, aumenta la probabilidad, facilita que se dé la lucidez en el sueño en el siguiente sueño que tengas. Además, ese tiempo despierto, lo que se dice es que los ciclos del sueño, que no lo he comentado, pero ahora si quieres lo comentamos, siguen corriendo. Eso quiere decir que cuando volvemos a entrar en el sueño, entramos directamente en la fase REM, que es la fase en la que principalmente soñamos. Es decir, aunque estemos despiertos, toda la fase en la que no soñamos sigue como por debajo, y al ir a dormir entramos directamente en la fase REM. Entonces eso favorece que se dé la lucidez. Inconvenientes, depende del perfil de la persona, puede provocar insomnio. Hay gente que hace el way back to bed y ya no se vuelve a dormir el resto de la noche. Entonces es una faena. Por eso es recomendable hacerlo en fin de semana, que al día siguiente no tengas ninguna responsabilidad familiar, laboral, etc. Y en todo caso también hay que ajustarlo en función del perfil. Es una de las cosas que hacemos en las formaciones avanzadas, por ver el perfil de la persona para adaptar las técnicas a esto. Y ¿te parece que comente un poco lo de los ciclos del sueño, que a lo mejor es interesante para comprender? Vale. Sí, pues por lo general las personas dormimos en ciclos de unos 90 minutos, ¿vale? Aproximadamente 90 minutos. Y tenemos un breve despertar al final de ese ciclo y luego un breve despertar del que habitualmente no somos conscientes y volvemos a quedar dormidos otro ciclo de 90 minutos. En ese ciclo de 90 minutos pasamos por varias fases. Hay unas fases que se conocen como fases no REM o fases de ondas lentas. Y esas fases, el cuerpo lo que hace es principalmente restaurarse, recuperarse a nivel físico. Y después de esas 3 fases no REM, tenemos una fase REM, que es en la que principalmente soñamos. ¿Qué ocurre? Que al inicio de la noche los ciclos priorizan la restauración del cuerpo físico. Entonces las fases no REM son más largas. Y de los 90 minutos, pues yo qué sé, a lo mejor 85 es no REM. Y solo 5 minutitos de fase REM, de soñar. Conforme avanza la noche y el cuerpo físico ya se ha restaurado, las fases no REM se acortan y la fase REM, la de soñar, se alarga. Por eso es mucho más frecuente recordar los sueños del final de la noche, de la madrugada, porque la fase REM es mucho más larga. Y por eso los neuronautas buscamos los sueños lúcidos en esa fase, en esos momentos, en esos ciclos del final, cuando ya hemos dormido 2 o 3 ciclos por delante. Pues eso, 3, 4 horas y media, 5, por ahí. Por eso es interesante hacer las técnicas para sueños lúcidos después de haber dormido unas cuantas horas. Por un lado, porque así recuperamos el cuerpo físico, y por otro lado, porque es más fácil conectar con la lucidez. Pasemos ahora a hablar un poco sobre los sueños compartidos. ¿Es posible meterte en el sueño de otra persona, quedar con alguien en su sueño? ¿Hay estudios sobre esto? No, no hay estudios sobre esto. Hay muchos testimonios de gente que dice que sí que se puede. Yo no me cierro a la posibilidad de que sí que se puede. Ahora bien, de ser posible es muy, 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 muy raro. Rarísimo. Tan raro que fíjate que yo conozco ya a miles de soñadores lúcidos y aún no me he encontrado a nadie que me haya dado un relato en el que haya tenido un sueño compartido. Me refiero por sueño compartido tal cual lo que estamos viviendo ahora tú y yo. Es decir, ahora estamos teniendo una experiencia, mañana si nos preguntamos qué hemos vivido va a haber mucha coincidencia, ¿vale? Los objetos van a ser los mismos y demás. O sea, esto trasladado a un sueño, que es lo que sería un sueño compartido, digamos, de primera categoría, lo que pasa, por ejemplo, en la película Origen, pues de ser posible, que yo no descarto que se pueda, en todo caso es rarísimo. Rarísimo. De hecho, alguna persona que me dice haber tenido sueños compartidos, incluso ha salido en programas de radio y demás hablando de eso, cuando profundizas un poco en la experiencia, no era tan compartido como en un principio aparentaba ser. Entonces, los sueños compartidos de primera categoría, de ser posible, son muy raros. Luego hay de segunda categoría, tercera categoría, que eso sí que los hay, y lo sé porque yo los he experimentado y me han contado más, que son sueños en los que no es tal cual el mismo sueño, pero sí que hay elementos compartidos. Y son elementos que no se pueden achacar esa compartición a experiencias que se hayan vivido en vigilia. Por ejemplo, normalmente son con personas cercanas con las que hay un vínculo emocional. Por ejemplo, yo qué sé, si yo estoy con mi hijo en vigilia y vemos una película, veo Vaiana con mi hijo y esa noche los dos soñamos con algo relacionado con la película de Vaiana, pues sí, es compartido, pero hombre, se puede achacar a que hemos estado viendo la película. Ahora bien, si tenemos un sueño en el que aparece un elemento que no podemos relacionar con nada de la vigilia, pues sería elemento o una escena, pues sería algo más bien compartido. Si quieres te puedo contar un ejemplo de esto, que ha sido quizás de los más impactantes que he tenido yo en los últimos tiempos, pues hace un par de meses o así. Con mi hijo sí que he tenido varias experiencias con elementos compartidos. Tengo un hijo de 8 años, Gabriel. Entonces, por las mañanas solemos contar nuestros sueños, los sueños que hemos tenido por la noche, en el desayuno los contamos. Entonces yo le contaba que había tenido un sueño en el que estaba aquí en el salón de mi casa y por la ventana entraba una mariposa amarilla y negra
y se me metía en la boca. Entonces yo como que me atragantaba y escupía trocitos de mariposa, así. Y entonces cuando se lo estaba contando me dice, pero papá, ¿no era una mariposa naranja y negra? Y digo, no, digo, era amarilla y negra. Y digo, ¿por qué? Y dice, pues porque yo he soñado esta noche que estaba en el salón de casa y entraba por la ventana una mariposa naranja y negra, pero se me posaba en la nariz. Entonces, el sueño no es igual, es decir, yo en el sueño no estaba con él, pero hay muchos elementos compartidos. Estamos los dos en el mismo lugar de la casa, viene una mariposa, para mí amarilla y negra, para el naranja y negra, que yo no puedo achacar haber tenido ninguna experiencia en vigilia con mariposas. De hecho, en mi diario de sueños de hace pues ya 11 años, es el primer sueño en el que aparece una mariposa. Y es justo el único día en el que mi hijo sueña con una mariposa igual, en el mismo lugar. Entonces, abre la posibilidad de que haya información compartida. Desde los paradigmas científicos ortodoxos eso es complicado de explicar, pero hay otros paradigmas que sí que se abren a esta posibilidad de escenarios compartidos, de campos de información, de burbujas de información compartidas, etc. Y yo estoy convencido de que sí, de que desde el sueño se puede acceder a campos de información transpersonal, es decir, con información que yo no podría conocer por mi experiencia de vigilia. Hablo de sueños compartidos, sueños premonitorios, este tipo de cosas. Y ahora que estás hablando y compartiendo con nosotros alguno de tus sueños, y hablas también un poco de sueños premonitorios, antes de pasar al aspecto un poco más espiritual de los sueños lúcidos, cuéntame, si te apetece, acerca de un sueño que haya marcado un antes y un después en tu vida, que tal vez te haya hecho cambiar de perspectiva totalmente en cuanto a la realidad que vivimos. Mira, pues te voy a hablar de dos sueños. Uno de ellos no lo voy a contar porque está en mi libro, y así la gente se anima, lo compra. Es el último sueño que cuento en el libro y que ha sido una de las experiencias más impactantes para mí. Y del que sí que te voy a hablar es un sueño en el que yo tenía como plan de acción el experimentar el teletransporte, no, el experimentar la entrada y salida en sueños. Cuanto más mejor. Entonces, la experiencia del sueño fue, yo alcanzo la lucidez en un sueño y entonces lo que hago es cerrar los ojos como para salirme del sueño y abrir los ojos para entrar en otro sueño. Cerrar los ojos para salirme del sueño y abrirlos para entrar en otro sueño. Entonces yo sé que cada uno de esos sueños era muy complejo, muy sofisticado, con una historia muy llamativa y demás. Me salgo del sueño, entro en otro, que es una narrativa totalmente diferente, con otros personajes, me salgo, entro en otro, y así estuve como, no sé, decenas de sueños, entrando y saliendo. Al despertar, yo no recordaba esos sueños, pero sí que tenía la experiencia de haber estado entrando y saliendo de muchos sueños, a una especie de espacio compartido, una especie de núcleo o de vacío desde que aparecían las escenas oníricas. Bien, pues, por un lado fue muy impactante el haber estado entrando y saliendo de muchos sueños, y cuando hice la integración en vigilia dije, ostras, claro, digo, pues es que la vida de vigilia es exactamente igual. Yo estoy entrando ahora en una narrativa que tiene que ver, por ejemplo, una entrevista con Dana, que habla de sueños lúcidos, no sé qué, y es una historia, un sueño, una narrativa, pero cuando terminemos la entrevista voy a apagar la cámara, me voy a bajar a la piscina con mis hijos, y entonces ahora ya soy el yo familiar, el padre, no sé qué, que no deja de ser otro sueño, otra ilusión. Voy a salir de ahí y esta noche voy a estar estudiando no sé qué, no sé cuántas, y es el yo estudio eso, pero es otro sueño. Es decir, son como narrativas que se entremezclan, porque por otro lado también está el sueño de Dana, que en este momento se ha entrecruzado con el mío. Pero son como sueños que se entrecruzan, se entremezclan, muy parecido a mi experiencia onírica. Y eso me hizo cambiar un poco la perspectiva de lo que es la realidad de vigilia, que aparentemente es como muy sólida y muy real, pero si afinamos un poco nos damos cuenta de que hay un componente onírico muy claro por debajo. Tampoco digo nada nuevo, en el budismo ya hablan de la ilusión y todo esto, es decir, yo no he inventado nada, pero digamos que a nivel experiencial llegué a eso que es sabiduría perenne. Sí, y bueno, también pues podría ser un poco la ley hermética de la correspondencia, ¿no? Claro. Como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, y como te diste cuenta tal vez de un aspecto o de una ley o una norma que funciona en el mundo de los sueños, que también funciona aquí, ¿hay alguna otra que hayas podido identificar también en el mundo de los sueños? ¿O alguna ley especial que funcione allí que tal vez aquí no, que no hayamos tomado conciencia? Mira, una de las experiencias que me ha ayudado como a, como diría, déjame que busque la palabra, a una especie de gratitud con el estado de conciencia de vigilia, sería la persistencia de los elementos.
Yo por épocas, pues hay épocas en las que a lo mejor no consigo la lucidez en varios días o en varias semanas, pero hay épocas en las que hay un pico, entonces tengo muchos sueños lúcidos seguidos. Claro, en los sueños lúcidos, bueno, en los sueños en general, los elementos no son estables. Si yo cojo este boli, lo dejo de mirar, lo vuelvo a mirar, el boli ha cambiado, ¿vale? Son como muy inestables los elementos. En cambio, en la vigilia es todo muy persistente, muy estable. Pues después de estas épocas en las que tenía muchos sueños lúcidos, cojo, yo qué sé, pues cojo el boli o cojo el ratón del ordenador y digo, es que no cambia, qué bueno es esto que da como mucha seguridad de que puedes coger las cosas y son persistentes. En cambio es algo que tenemos tan asumido que pasa desapercibido. Entonces esta experiencia en el sueño me conectó con este agradecimiento por esa ley física que en la vigilia existe, aunque pasa totalmente desapercibida. Uh-huh. ¿Y qué tal con la interacción ahora ya tocamos un poco el lado más espiritual, la interacción de estos seres que se van presentando, ¿no?, en nuestros sueños y que tal vez, bueno, a la vez sean representaciones también de nuestro subconsciente, ¿no? Y cuando tocábamos el tema de enfrentarnos a nuestros miedos, que me decías que se te presentaban tal vez seres muy oscuros, pero si mantenías un poco la calma, también dependiendo de con qué estado de ánimo, con qué tipo de emoción o energía los recibías, ¿no?, para mantener ese agobio que tal vez estabas sintiendo, se transformaban, ¿no? Bueno, sí, te doy paso a que respondas y ya luego te cuento algo al respecto. Hay un debate muy interesante con respecto a los personajes que aparecen en los sueños. Por un lado está la propuesta que dice que esos personajes son expresiones de nuestra propia psique, de nuestro subconsciente. Y por otro lado, desde perspectivas a lo mejor más, llamémoslas espirituales, pues se habla de que son entidades foráneas, conciencias inorgánicas desde la perspectiva de Castaneda, voladores, este tipo de cosas. Yo soy poco amigo a las bipolaridades. Cuando digo después digo, alguien se está quedando fuera. Entonces intento buscar la integración. Y estaba dándole vueltas a este asunto y justo me apareció ahí un concepto que no tiene que ver con los sueños, sino con la biología, que se llama el concepto de holobionte. El concepto de holobionte se contrapone un poco al concepto de individuo. Por lo general solemos sentir que somos un individuo, un cuerpo, ¿vale? En realidad somos un cuerpo físico, pero en mi interior hay muchos organismos viviendo. Está toda la microbiota por ahí, todas las bacterias haciendo su función, y de hecho cuando hay una descompensación en la microbiota, en esos organismos que viven en mi interior, yo me siento diferente, incluso a nivel emocional. Es decir, que no soy tanto uno como varios. O sea, no soy un yo, sino más bien un nosotros. Es el concepto del holobionte, que a nivel del organismo me parece muy interesante. Entonces dije, oye, ¿por qué no trasladar esto al tema de la mente, de la psique? Solemos considerar que somos un yo, pero ¿y qué tal si somos muchos integrados? Entonces cuando me encuentro con, yo qué sé, con la sombra, puedo decir, no, es una parte de mi propia psique, pero quizás también tiene una especie de conciencia particular y al mismo tiempo forma parte de mí, como esa bacteria que tengo en mi estómago. Entonces ahí integraríamos ambas partes. Es una parte de mí, pero al mismo tiempo es ajeno a mí. Y por eso, según... Me gusta muy poco esta palabra de según cómo viviremos, pero según el estado emocional en el que nos encontremos, que conectamos con diferentes temáticas de sueños, quizás es precisamente porque estamos conectando con esas entidades que en ese momento forman parte de nosotros. Y cuando vibramos en otro nivel, pues conectamos con otro contenido que se corresponde con ese estado. Sí, efectivamente, concuerdo mucho contigo en este sentir de sí que son tal vez como tú puedes tener pues, tu propio cuerpo y yo el mío, pero si al final estamos un poco de acuerdo con esa conciencia de unidad, de que todos partimos de una misma esencia, ¿no? Al final somos pequeñas partes o pequeñas expresiones, ¿no?, de esa misma esencia, ¿no? Uh-huh. Y cuando te enfrentas a tu sombra, yo siguiendo a una persona también que hablaba de sueños lúcidos y de viajes astrales y de todo este mundo, te recomendaba, mira, cada vez que se te presente pues esta representación tuya, ¿no?, estos seres oscuros, lo mejor que puedes hacer es recibirlos con amor, ¿no? Porque te pueden hacer luchar contra ellos, coger un martillo y tratar de perseguirlos, te pueden hacer correr, ¿no?, y buscar un refugio, o ya luego de haber pasado por estas dos primeras, calmarte y extender los brazos y tal vez recibirlos con amor, ¿no?
Y a mí me Pues costaba mucho, me costaba muchísimo. Yo primero peleaba, luego corría y una noche pues cogí valor, se me presentó algo muy chungo que me daba mucho miedo. Y dije, mira, soy yo, ¿no? Es alguna parte de mí, vamos a ver si esto es real, ¿no? A ver si le doy amor, ¿qué pasa, ¿no? Y es vale, te acepto, le voy a dar un abrazo y es como que si no se hallaran, ¿no? Es como, uy, no he podido engañarla y o me disuelvo o me voy corriendo y ya como que no he podido ganar esta batalla, ¿no? Entonces es como, vale, si es amor lo que me vas a dar, entonces ya no tengo por qué tratar de asustarte, ¿no? Como que la lección está aprendida, ya me integraste como parte de ti. Uh-huh. sí, pero mira, en ese sentido, si me dejas que cuente una experiencia de un sueño lúcido, porque en general me parece que es muy buena regla esta de abrazar o de acoger esas partes ajenas, pero siempre hay excepciones. Entonces, en un sueño lúcido, no recuerdo si tenía plan de acción o no. En todo caso, yo me daba cuenta de que estaba soñando, entro a un bar que era un bar así tipo los bajos fondos de algún barrio así un poco oscuro, y en la barra del bar hay un tipo con un tatuaje en el brazo de una serpiente, y yo por algún motivo sé que ese tipo se llama Snake. Y estoy lúcido y me doy cuenta de que ese tal Snake es parte o una expresión de mi sombra, ¿vale? Entonces tengo buen recuerdo de la vigilia y digo, ya está, ahí está mi sombra, lo que tengo que hacer es acercarme y abrazarle. Y voy ahí todo de guays, con mis brazos bien abiertos, me acerco a Snake y coge Snake y me agarra del cuello. Y digo, espérate, esto no es lo que tendría que pasar, Snake, que no te lo sabes, que ahora nos tenemos que abrazar, fundirnos en una luz, integrarnos y demás. El caso es que me coge del cuello, me levanta y no me puedo mover. Y por un lado yo estoy pensando en el sueño, digo, ¿cómo puede ser esto? Si yo lo que quiero es integrar y estoy aquí abrazando. Pero empiezo a dar vueltas y ahí, bueno, pues se me ocurre, en esos tiempos estaba empezando a practicar Aikido, que es un arte marcial, se me ocurre cogerle el brazo y hacerle como una llave y le inmovilizo en el suelo. Entonces se pone de pie y me aplaude. Y ya acaba el sueño. Y al integrarlo digo, claro, Snee lo que me está pidiendo es a que aprenda a poner límites. No quiere que la abrace, quiere que aprenda a poner límites. En esa época, pues lo que me tocaba hacer, lo que me tocaba aprender por entonces. Y en el sueño, la integración era el aprender a poner límites, el hacer la llave de Aikido, no el abrazarle. No tocaba abrazos en ese momento. Entonces es una integración, pero digamos que no desde el abrazo. Es decir, que hay como matices en la integración. Otra Uh-huh. forma diferente de amor. Sí, sí, totalmente, ¿no? Y también es un poco una muestra de, al fin y al cabo, estás soñando, no te pueden hacer daño. Y eso que en un principio pensabas que era alguien que te quería hacer daño, en realidad estaba tratando de darte una lección para tu propia evolución, ¿no? Entonces es totalmente distinta, la intención era positiva al fin y al cabo. Sí. ¿Hay algún otro sueño parecido con un aprendizaje así también que quieras compartir con nosotros? Hay uno que suelo contar porque fue muy significativo, muy emotivo, que fue precisamente con el encuentro con el niño interior. Y en ese sueño arranca que estoy en casa de mis padres y me asomo por la puerta del salón y entonces al otro lado del pasillo, desde otra habitación, veo otro Miguel que se asoma. Y digo, esto es muy raro, ¿cómo puede ser que me esté viendo en otra habitación? Digo, a ver si es que estoy soñando. Entonces, bueno, hice una prueba de realidad, se confirmó que estaba soñando y recordaba que uno de mis planes de acción era encontrarme con el niño interior y darle un abrazo. Entonces le llamo a un Miguelito de 7 u 8 años y entonces aparece desde esa habitación del fondo del pasillo. Entonces voy hacia él, le doy un abrazo y fue muy raro, porque por un lado es como si yo abrazara a alguien a quien quiero mucho, que es como si pudiera ser mi hijo, por ejemplo, pero al mismo tiempo siento como si alguien me abrazara, alguien mayor que yo, que me quiere mucho, me abrazara. Entonces fue una sensación súper bonita, muy intensa, de ahí me desperté y ha sido uno de los sueños más impactantes a nivel emocional. Entiendo pues que ahí se cerraron asuntos y cosas pendientes con un simple gesto, que hay veces que a lo mejor esto en una terapia necesitas varias horas de trabajar, de mover, pero ahí en un gesto muy corporal como que se cerraron temas. Qué bonito, Miguel. Mira, vamos a ir ya cerrando la entrevista y ahora que has traído a tu niño interior aquí con nosotros, te voy a hacer una pregunta que suelo hacerle a los terapeutas que entrevisto, ¿qué mensaje le darías a los niños interiores de las personas que nos están viendo ahora mismo? Uh-huh. Mm. Pues fíjate, ¿puedo dos mensajes, uno para el niño interior y otro para el adulto? Vale. Para el niño interior le diría que es todo un cuento.
todo un cuento. Entonces, que disfrute de ese cuento. En los cuentos hay veces que hay monstruos, hay veces que hay hadas, hay veces que hay gente que nos ayuda, hay dificultades, pero que es todo un cuento y que todo va a ir bien. Todo tiene un final feliz y que de hecho hay una personita que es él dentro de muchos años que le está observando. Entonces lo diría al niño interior de las personas adultas. Y a las personas adultas les diría que no hay nada que sea muy importante. Nada que sea muy, muy importante. Mañana mismo podría desaparecer el planeta Tierra, que para nosotros será una gran tragedia, pero eso al universo no le importa nada. Entonces no hay nada que sea muy importante. Ahora bien, como no hay nada que sea muy importante, podemos elegir lo que queramos y vivirlo como si fuera muy importante. Y la clave aquí es el como si, porque ese como si nos permite desapegarnos de cualquier cosa, pero al mismo tiempo vivirlo de la manera más intensa posible. ¿Que yo soy aficionado al Fútbol Club Alcorcón y quiero vivirlo como si fuera muy importante? Puedo hacerlo. Ahora bien, sé que si pierde no tiene por qué condicionarme el resto de mi vida. ¿Vale? Entonces, me parece muy bonito, por un lado, desapegarnos de la importancia de las cosas y, por otro lado, desde la libertad, elegir aquello que queremos vivir como si fuera muy importante. Muchísimas gracias, Miguel, por tu tiempo, por compartir este espacio con nosotros, por co-crear este sueño conmigo y bueno, con todas esas almas que nos han acompañado hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Hasta luego, muchas gracias a ti.